Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Les saludo con mucho gusto y entusiasmo desde la ciudad de Puebla. Quiero agradecer la oportunidad brindada por la doctora Marina Garone para participar en esta sesión regular del Seminario Interdisciplinario de Bibliología. De igual forma, agradezco de forma especial a la doctora María José Esparza Liberal por la invitación a este seminario, pero también por su interés y apoyo en este tema que comencé a estudiar desde hace un par de años. Asimismo, agradezco a todos los que nos ven. Me toca ahora presentarles parte de un trabajo de investigación hecho para mi tesis de maestría, en el que otorgué atención especial al tema de los impresos políticos poblanos. Sin más preámbulo, daré inicio, por lo que voy a compartir mi pantalla. Listo. He titulado este trabajo Entre lo efímero e inmoral, los impresos políticos poblanos. Una lectura a tertulia de pulquería de José Agustín Arrieta. La problemática en torno a tertulia de pulquería. El estudio de la pintura costumbrista poblana del siglo XIX plantea una problemática que reside principalmente en el carácter apolítico y el poco interés histórico que algunos trabajos han mostrado hacia estudios puntuales. Tertulia de pulquería ha sido analizada a partir de la narrativa representada de uno o dos elementos como la china, el pulque o los impresos, pero desdeñando los demás, o lo que es lo mismo, el cuadro no ha sido estudiado a través de estos elementos en conjunto. También, la comprensión de la obra ha quedado sujeta en su mayor parte solo como pintura de género. Ciertamente, una mención interesante es el estudio de Laurence Coudart, que entiende al lienzo bajo la expansión de diversos impresos poblanos, y con ello la lectura en diferentes ambientes como las pulquerías, aunque también la censura de dichos impresos. No obstante, la interpretación de la historiadora se valió de referencias anteriores a la ejecución de la pintura. Cito un fragmento de la autora. El famoso cuadro de José Agustín Arrieta representa una escena de lectura colectiva de varios periódicos en un lugar de gran sociabilidad popular en Puebla. El periódico es un agente de sociabilidad y atrae realmente a un público de extracción popular, generalmente analfabeto, y del que se piensa que sería impermeable a los impresos. El hombre, situado en el primer plano, es el letrado que lee a sus compañeros, da precisiones y descifra él o los sentidos del discurso periodístico. Los cuerpos de los demás personajes voltean hacia este intermediario. Estas lecturas al cuadro enfatizan, por ejemplo, cómo la obra de Arrieta documenta algunas prácticas culturales del siglo XIX. Sin embargo, las interpretaciones han dejado fuera el aspecto político y social. Esto último ha traído como consecuencia que se haya entendido bajo la óptica centro-periferia. Donde el centro representa las pinturas costumbristas mexicanas del siglo XIX y la periferia, la ciudad de Puebla, en 1851. En otras palabras, una de las visiones que ha predominado en el discurso historiográfico es la que señala este cuadro solamente como lo representativo de lo mexicano, dejando de lado su análisis desde el ámbito en el que fue realizado. En el campo de la historia del arte, es posible buscar en este tipo de cuadros otros significados que den lugar a una mirada alterna que privilegie el estudio de las fuentes primarias obtenidas de los acervos locales. Esto es, la información que los archivos, las hemerotecas, las bibliotecas nos proporcionan, muchas veces menospreciado a favor de la inclusión de la teoría. Tertulia de pulquería, construcción de una imagen política en 1851. Tertulia de pulquería es una de las pinturas más famosas de José Agustín Arrieta. Un óleo sobre tela de 95 por 115 centímetros que actualmente pertenece a la colección Andrés Blaste. Está firmada y fechada en 1851
pero se desconoce su título original. Cabe destacar que Arrieta fue alumno y después profesor de la Academia de Bellas Artes de Puebla. Practicó la pintura religiosa, la alegoría, el retrato, el paisaje, el costumbrismo y la naturaleza muerta. Ciertamente, muy prolífico. Arrieta también se distinguió como expositor de varias obras en muestras organizadas por la Academia de San Carlos y la Academia Poblana. Esta ponencia busca estudiar la obra como una construcción visual, metodología propuesta por Angélica Velázquez Guadarrama, a partir de uno de los elementos que considero uno de los ejes narrativos, los impresos, y situarla en el ambiente político poblano de 1851 por medio del sustento de fuentes primarias. En primer lugar, haré una breve descripción del cuadro. En esta, destacaré el recurso de las hojas impresas. Luego abordaré el contexto político en el que el óleo fue producido en relación con la postura ideológica de cada uno de los periódicos. Finalmente, mi trabajo propondrá que la mirada expresada por Arrieta en el cuadro es la del sector hegemónico, una visión que nos invita a acceder a una mirada ideológica sobre el proceso cotidiano de observar y representar a los otros, en este caso, a la clase peligrosa. Entre lo efímero e inmoral. El 2 de enero de 1851, el periódico oficial de Puebla, editado en la imprenta de José María Macías, comentaba que es en la prensa donde más se palpan los efectos funestos de la intolerancia política. Las más destempladas injurias, las calumnias más atroces, las paridades más recónditas, lo más ajeno de la cuestión, se ha permitido estampar, si así conviene, para entonar la victoria con el disidente. La intolerancia es el peor enemigo de la libertad social y de la felicidad pública. Meses después de que fue publicada esta nota, José Agustín Arrieta ejecutó tertulia de pulquería. En el lienzo, el pintor representó una escena agitada en la que sobresale el juego de miradas. Hay 6 hombres y una mujer identificada como la China, en el interior de una pulquería poblana. Recordemos que las chinas fueron mujeres mestizas que se distinguían principalmente por el uso de su traje y accesorios. Blusa corta y blanca en agua de castor encarnada con bordados, aretes, gargantilla y zapatos de raso. Los personajes están reunidos y discutiendo alrededor de una mesa sobre la que se hallan 2 vasos de pulque y un plato de cerámica con varias pellizcadas. En el cuadro destaca el elemento de los impresos políticos, que al parecer son el tema de discusión de los personajes, ya que 3 hombres los llevan en las manos, ya sea en actitud de leerlos o de señalarlos, y uno más está sobre la mesa y bajo la mano de la china. Los 4 pasquines están impresos en papel blanco. En 3 de ellos se leen sus títulos: El maquinista, El mite y La mojiganga Puebla, 1 de mayo remitido, y solo en los 2 primeros se percibe la inclusión de ilustraciones. Por otra parte, el lado anverso de uno de ellos no es visible por la posición de perfil que el pintor le dio. En principio, pienso que tertulia de pulquería puede entenderse como un espacio abierto a un tiempo muy concreto, un documento que evidencia la propagación, pero también la lectura de prensa pasajera en la ciudad de Puebla durante algunos meses en el año de 1851. Estos fueron publicados entre finales de abril y principios de julio de 1851. Los periódicos no circularon en la ciudad de Puebla durante un tiempo mayor a 2 meses. El 6 de mayo de 1851, el periódico El Siglo XIX comunicó a sus lectores bajo el título de periódicos que 3 diarios habían comenzado a publicarse en la ciudad de Puebla. Cito: 3 nuevos han aparecido en Puebla, titulados El Maquinista, El Mite y La Mojiganga. Los 2 primeros están destinados a asuntos teatrales. El tercero va a ocuparse de hablar de la clase privilegiada, es decir, del clero, sin que deje por eso de tratar de los asuntos que tengan relación con la cosa pública.
La legibilidad, lo ostensible y lo oculto en los impresos son aspectos llamativos. Es significativo que Arrieta haya manifestado con claridad los títulos e ilustraciones de los periódicos. De acuerdo con Svetlana Alpers, los signos visuales y verbales adquieren la misma importancia en las representaciones neerlandesas. Pienso que algo muy similar ocurrió para Tertulia de Pulquería, en la que ambos signos se equiparan y juntos extienden el contenido de la obra. De esta forma, el pintor asignó una doble cualidad en los periódicos. Las ilustraciones y los nombres del maquinista, el Mite y la Mojiganga, Puebla, 1 de Mayo remitido, implican accesibilidad al espectador, mientras un cuarto impreso es inaccesible, ya que no se ve ninguna imagen o texto. Esta cualidad ostensible en 3 de ellos y oculta en otro proponen que el pintor evidenció la confrontación política radical entre personajes liberales, también llamados puros, y los conservadores a través de 4 periódicos poblanos. Los combates de ideas se manifestaron a través de los impresos, periódicos, folletos y panfletos a raíz de que se había generalizado la libertad de imprenta como un derecho para los mexicanos. En el caso de Puebla, los bandos de los puros y conservadores entablaron disputas durante algunos meses de 1851 a través de 4 periódicos poblanos: El Casuista, El Maquinista, El Mite y La Mojiganga. De derecha a izquierda, la pintura muestra a un hombre que tiene en las manos un periódico del que vemos solo su perfil. Arrieta ocultó el frente de uno de los periódicos, quizás para insinuar un impreso que fue importante protagonista en la lucha ideológica en 1851. Por lo anterior, puede tratarse del Casuista, periódico editado en la imprenta de Mariano L. López y redactado por escritores del bando de los puros. Desde el comienzo de su emisión, el cometido del casuista consistió en dirigir juicios contrarios tanto al gobernador poblano Juan Mújica y Osorio como al periódico oficial, lo que tuvo como consecuencia que el regulador le dirigiera réplicas en su defensa. Considero que las apreciaciones y juicios hechos por el casuista en contra de la administración del gobierno poblano provocaron la publicación de impresos de tendencia conservadora en la ciudad de Puebla. En Tertulia de Pulquería, Arrieta colocó al centro el hombre que alza un impreso y que muestra una caricatura. Lleva la leyenda del maquinista y debajo de esta la figura de un híbrido de hombre y asno ataviado, que no mira de frente y a sus pies pareciera ver una gallina. Para la representación de este impreso, el pintor se basó en la primera caricatura publicada en el número 3 de El Maquinista el 4 de mayo de 1851. La ilustración original muestra un personaje que podemos reconocer como un asno. La representación del cuadrúpedo es muy peculiar. Destaca el atuendo con el que viste y los accesorios que porta, lo que permite identificarlo como un híbrido, una suerte de mezcla entre un humano y un animal. El pintor eligió representar al burro ataviado y le agregó el título de El Maquinista. Sin embargo, sustituyó el texto que está en la parte inferior por un decorado. El escritor en el impreso original señala Galería de Notabilidades Puritanas, primer personaje y después se lee. Cito, un farraguista K. punto menos que un idiota, con la fachilla de curro, catadura de sota, y la cholla de un gran burro, ¿quién será, quién no será? Don Pedrito lo dirá. La ilustración del maquinista correspondió a una publicación conservadora, editada en la imprenta de José María Macías, y que comenzó a circular el 27 de abril de 1851 en la ciudad de Puebla. Su editor y articulista fue el literato Rafael Bernardo de la Colina. Pese a que de la Colina presentó su impreso como periódico teatral, en el encabezado de la hoja, su finalidad consistió en combatir mediante textos y caricaturas a los escritores de El Casuista y El Mite, miembros del Partido de los Puros, aunque con más frecuencia criticó al redactor del primero.
Sabemos que Rafael Bernardo de la Colina fue el editor del Maquinista porque se conocen los expedientes que atestiguan un proceso jurídico en su contra, pues los ejemplares de este impreso fueron denunciados por el síndico del ayuntamiento y acusados por el fiscal de imprenta. La ilustración seleccionada por Arrieta mostró el personaje más atacado por De la Colina, uno de los redactores y la cabeza del periódico de El Casuista, el liberal Fernando María Ortega. En la ilustración original, Ortega aparece caricaturizado mediante la exageración de su imagen en un retrato individual. A partir de la tradición antropomorfa que muestra individuos específicos personificados como animales y que recuerda los trabajos de Granville y de Joaquín Jiménez en El tío Nodilla, el redactor del Casuista fue ridiculizado como un burro con el fin de transmitir el carácter de un hombre torpe, necio e ignorante. Para informar sobre el personaje representado, De la Colina agregó un breve texto en el que con términos muy particulares y provocadores lo describe. Ortega aparece entonces como un farraguista cazurro, o sea, un hombre torpe con ideas confusas y desordenadas, con catadura de sota, lo que es, con el semblante de una persona insolente y desvergonzada. También destaca su cabeza de animal y la cholla de un gran burro. Y finalmente lo apoda por medio de un nombre simbólico y cuestiona su identidad. ¿Quién será? ¿Quién no será? Don Pedrito lo dirá. Como he mencionado, el maquinista no solo combatió al casuista, sino también a los escritores del mite, razón por la que tanto en sus caricaturas como en sus textos, De la Colina atacó al editor de aquel impreso. En Tertulia de Pulquería, el pintor colocó en la izquierda del cuadro dos personajes de barba que están sentados de perfil. Ambos dirigen la vista hacia un pasquín ilustrado, el cual es tomado y señalado por el hombre con sombrero de copa alta. El impreso lleva el nombre del mite y una imagen que con dificultad distinguimos. El Mite fue otro periódico que también estuvo en la contienda de partidos. Pese a que no conozco algún ejemplar, sabemos que su editor fue el liberal puro José María Espino. Este impreso debió tener una duración muy similar a la del Maquinista, por lo que su difusión duró alrededor de un mes. Se sabe que se publicaron alrededor de 8 números. De esta forma, la ilustración representada por Arrieta puede que corresponda a uno de los primeros números publicados. Pienso que en respuesta de los ataques del Maquinista, tanto al casuista como a los puros, Espino inmediatamente preparó su publicación y emitió sus artículos para combatir tanto a De la Colina como a algún elemento del gobierno. En el Maquinista, De la Colina se opuso a otro individuo, a quien caracteriza por su levita raída y mantecosa. Seguramente pasó el tiempo y el redactor del Mite comenzó su publicación, mediante la cual contestó dicho ataque, ya que en el número 4 aparece la primera referencia al impreso de Espino. De la Colina comentaba en un artículo de título Las paredes oyen lo siguiente. Sí, señor, el Mite se ha de llamar. No, hombre de Dios, el atizador. Pero ¿no ve usted que este título no es para nada decente, ni decoroso, ni limpio, ni disparate? Pues qué, el que atiza y enciende los candiles no puede ser persona decente y decorosa y limpia y todo podrá ser, amigo mío. Pero el periódico se ha de titular El Mite. Sí, señor, El Mite. Fastidiado me tiene la malditísima fetidez de la manteca, de la lamparilla. Y 35 años cuento, señor mío, de aspirar esos aromas que en verdad no son del celebrado Oriente. Y créame usted que no puedo ya soportarlos por más tiempo. Náuseas me causan. No, señor, no. Mite se ha de titular mi periodiquillo, aunque desagrade a usted tan altisonante y romántico nombre. El redactor del Mite aparece en el periódico del Maquinista caricaturizado como cerdo y asociado con los derivados del porcino como la manteca, el chorizo, el jamón y el tocino. Pienso que la ilustración del Mite representada por Arrieta puede ser una contestación dirigida a El Maquinista. Espino debió ofenderse por los ataques de la Colina, por lo que realizó
la litografía o en su defecto solicitó a alguien para que la ejecutase, pero por sus características puede tratarse también de una caricatura. Por otro lado, como anunció el periódico del siglo XIX, un impreso más fue publicado con el nombre de la mojiganga. En la pintura, Arrieta colocó a la china, quien con su mano derecha toca su pecho y en la izquierda lleva un impreso con el título de La Mojiganga, Puebla, 1 de mayo remitido. Mientras las tres primeras líneas se distinguen, se reconocen también dos párrafos por 11 renglones de un posible escrito, pero las letras son ilegibles. De este impreso tampoco se conoce algún ejemplar, aunque sabemos que circuló más tiempo que el maquinista y el MITE. Al menos salieron 20 números a la luz. Se sabe también que varios escritores publicaron artículos en alguno de sus ejemplares y que sobresalió por su anticlericalismo, ya que continuamente se dedicó a criticar las acciones del clero. A mediados del siglo XIX, esto debió traer como consecuencia la agitación de una gran parte de la población poblana que se distinguió por su catolicismo. El pintor eligió representar un número en particular de este diario y lo colocó más bien en la mesa. Estoy segura de que el ejemplar de la mojiganga representado por Arrieta debió causar conmoción entre algunos poblanos religiosos y o conservadores. Quizás esta fue la razón por la cual casi todo el escrito se muestra inaccesible en el lienzo. Además, me parece sugerente que el pintor haya puesto la mano de la mujer sobre el texto, posiblemente en señal de encubrir su contenido. Pienso que la hoja impresa de la mojiganga, puesta por el artista, corresponde por la fecha a uno de sus primeros ejemplares que se difundieron en la ciudad de Puebla, posiblemente el número 2. El 6 de mayo la prensa oficial señaló lo siguiente, cito, hemos leído en el número 2 de la mojiganga un disque remitido del que no quiere ser persona. Contestación. Y bueno, pues siguen seis líneas de puntos suspensivos como vemos. El breve comunicado en el regulador informaba sobre la aparición de un remitido. La prensa oficial señaló dicho escrito con un tono despectivo al calificarlo con la expresión disque. Esto me hace suponer que su contenido debió ofender a los miembros del regulador y que ocasionó dos cosas. Por un lado, que no se reprodujera dicho remitido y por otro, que no se le dirigiera alguna réplica, motivo por el cual los escritores del regulador colocaron puntos suspensivos indicando silencio. Posiblemente la hoja impresa representada en tertulia de pulquería aluda a este mismo remitido que el regulador señaló y al que no le emitió alguna respuesta. A través de algunas publicaciones del Monitor Republicano, sabemos que la mojiganga atacó cualquier aspecto del ramo eclesiástico. En algunos casos tomaba los artículos del casuista y los insertaba en sus publicaciones, lo que sugiere también que se pronunció a favor de los puros. Por medio de este tipo de publicaciones, la mojiganga no dejó de cuestionar y de ridiculizar a los miembros del clero. Seguramente algunos lectores poblanos debieron sentirse atacados por el simple hecho de que la mojiganga polemizó algunas de sus actitudes o de sus actos. Como comentó Elia Bonilla en su estudio sobre la publicación de El tío Nonilla, este tipo de impresos, cito, surgió dentro de una contienda periodística en la que los provocativos, violentos y constantes ataques reflejaban la lucha por el poder, los distintos partidos y facciones políticas. Con ello, quiero proponer que Tertulia de Pulquería sugiere la inquietud que la prensa efímera fue suscitando a través de sus ideas contrarias en la sociedad poblana al ver los alcances que tuvieron los combates en las publicaciones conservadoras y liberales. Pienso que la pintura alude, por un lado, a cómo las pulquerías fungieron como espacios en los que se conocieron y discutieron las posturas de los partidos. En este caso, considero también que el pintor utilizó una fisonomía muy expresiva para sus personajes, con el fin de hacer notar la forma en la que los poblanos se relacionaron con este tipo de publicaciones. A la derecha del lienzo, los hombres con sombrero y barba establecen una relación a partir de las miradas. Pareciera que es a raíz de una discusión que ha provocado el impreso que uno de ellos toma en mano.
Así también, el hombre que está en el centro de la composición y que alza la caricatura del maquinista muestra un semblante más enérgico, motivo por el que quizá el pintor lo colocó de pie. Unos personajes más con sombrero y barba que están sentados y de perfil a la izquierda del cuadro denotan atención y seriedad en su rostro ante la ilustración del mite. Finalmente, la mujer coloca la mano izquierda sobre la mojiganga. Muestra su rostro exaltado, además de que toca su pecho con la mano. Pareciera ser que su expresión de éxtasis se debe al contenido del periódico. La publicación de los periódicos coincidió con la tensión política que se vivió en Puebla, particularmente en el año de 1851. La renuncia de Miguel de la Rosa y la negativa de Mújica y Osorio para retomar el mando en este momento, quien renunció 3 veces como gobernador propietario. Considero que por medio de los impresos, el artista sugirió una de las causas que provocó angustia e incertidumbre política durante más de 2 meses en la ciudad de Puebla. Sin embargo, otras cuestiones pueden estar presentes en la pintura. Pienso que Tertulia de Pulquería puede leerse como un discurso visual contra los abusos de libertad de imprenta que se cometieron durante los meses de abril, mayo y junio. Arrieta pudo haber aludido la agitación que los impresos iban ocasionando y la incomodidad que significó para las autoridades de la Angelópolis. El 6 de mayo de 1851, fecha en la que ya circulaban estas publicaciones y representadas por Arrieta, el periódico oficial lamentaba los excesos de los periódicos, pese a que se anteponía la libertad de prensa como un derecho, la cual señalaba, cito, siempre hemos sido celosos defensores de la imprenta libre. El artículo comentaba lo siguiente, cito, la destemplanza con que se abusa en esta ciudad de imprenta libre ha colmado de fastidio a la parte juiciosa e ilustrada, que en todas partes forma lo que se llama opinión pública. Las injurias más amargas, las alusiones satíricas más depresivas, las paridades innobles, la calumnia y el sarcasmo se vomitan diariamente por la prensa, sin que baste a contener este mal el anatema de los hombres justos y pensadores. Cierro cita. Pienso que para este momento eran bien conocidos los títulos que formaron parte del reglamento de libertad de imprenta. Sin embargo, desde que este reglamento fue emitido, aumentó la circulación de este tipo de impresos y con ello crecieron los comentarios sobre su tolerancia y abuso. El título primero de este reglamento, por ejemplo, hacía referencia a que se abusaba de la libertad de imprenta si se publicaban artículos que atacaran la religión católica, al gobierno republicano o doctrinas que provocaran la rebelión o perturbación de la tranquilidad pública. También se pensaba que se cometían excesos si se incitaba directamente a desobedecer alguna ley o autoridad o si se publicaban textos obscenos, contrarios a las buenas costumbres o contra la vida privada. Los abusos también se señalaron si se publicaba un libelo difamatorio. Todos estos actos calificados como abusos estuvieron presentes en el casuista, en el maquinista y en la mojiganga y en el mite. Pienso que a través de la fisonomía y las posturas corporales de los asistentes de la pulquería, quienes parecen estar muy atentos y alegres, la pintura muestra el peligro que representó la prensa efímera en Puebla a mediados del siglo XIX en algunos lectores. Por lo anterior, propongo que el pintor hizo un juicio negativo al asociar los impresos con un sector de la población, en este caso sería la clase peligrosa. En dicho grupo no solo predominaron algunos trabajadores de la clase baja con empleos inestables, sino también aquellos léperos, menesterosos, vagos, delincuentes y enfermos mentales que constituían el alma de las calles poblanas. Estos personajes no solo representaron demencia y pobreza, sino también el relajamiento y el desorden. De esta forma, en Tertulia de Pulquería puede estar presente una crítica hacia los redactores de este tipo de publicaciones, los cuales, en lugar de educar a las masas, impulsaban a la difamación y a la mofa. Posiblemente, Arrieta mostró los pasquines como los instrumentos
que las clases bajas podían utilizar para pronunciarse en contra del ramo eclesiástico, la administración del gobierno estatal, del ayuntamiento, alguna ley o en oposición a alguna figura pública reconocida en Puebla. Al quedar representados los periódicos de ambas facciones, el artista mostró una postura contraria y semejante a la del sector hegemónico, el cual fue consciente de que los poblanos podían tomar partido por una facción y sumarse a los ataques. Como comentó William Taylor, las relaciones políticas pueden ser vistas como condicionantes para la violencia colectiva. El partidismo interno puede ser entendido como un problema político que tenía como consecuencia la sublevación. Los resultados eran de esperarse. El 27 de mayo, bajo la sesión de impresos inmorales, el Cabildo se reunió para acordar que los síndicos del ayuntamiento, debido a, cito, escándalo que causan en el público, denunciaran los papeles que se han dado a luz en estos últimos días tan contrarios a la buena moral, para que por ese medio se contenga tal abuso que cede en deshonor de la población misma. Cierro cita. El señor Díaz, miembro de esta junta, argumentaba lo inquietante que significa el abuso de la libertad de imprenta, ya que dichos periódicos están llenos de personalidades, por lo que 3 días después se dio la orden para que los fiscales de imprenta también los denunciaran. El regulador publicó la acusación que Carlos Báez, síndico primero del ayuntamiento, dirigió contra el MITE y el maquinista el 31 de mayo de 1851. Báez los denunció como difamatorios, ya que insultaban, cito, la decencia del público al que escandalizan, cierro cita. El síndico argumentaba que dichos periódicos profanaban a través de, cito, diatribas insulsas, la libertad de imprenta, institución civilizadora de los pueblos. Además comentaba que, abro cita, hoy todos temen con razón ser sacados en las torpes caricaturas que se les adjuntan y que se adhieren a personas respetables, cierro cita. A partir de los alegatos del miembro del gobierno de la ciudad, conocemos el discurso en el que se anteponía la decencia pública. Báez estaba consciente de que no acusaba actos como el robo, la ingratitud u otro vicio que afectara la moral. Sin embargo, señalaba que los impresos con lenguaje descomedido y toscas caricaturas son vistos como los medios que conducen, cito, al público a ser de espectador y en que se enseña a los resentidos a convertir en arma ofensiva y en instrumento de venganza el descubrimiento importante que solo ha debido de ser vehículo de civilización y enseña de libertad y de progreso. Cierro cita. Su denuncia finalizaba exigiendo que no se perdiera de vista el reglamento de la libertad de imprenta y que se castigara a quien no lo cumpliera. Además, encomendaba a los autores de las publicaciones que se comprometieran, abro cita, con el público, de divertirlo e instruirlo, fomentando el teatro y avivando el gusto por esta sencilla e inocente diversión, o que dan término a tan vergonzosa pendencia, que pone en duda los talentos de sus autores. Cierro cita. Esta visión emitida en este tipo de discursos se empataba con la mirada que Arrieta presentó en Tertulia de Pulquería. La prensa efímera, publicada en 1851, iba en contra de la estabilidad ideal y de la enseñanza de las buenas costumbres. El desenlace de este evento tuvo consecuencias severas para los autores de los periódicos, ya que los fiscales de imprenta comenzaron a hacer una revisión y denuncia de todos los números que fueran en contra del reglamento de libertad de imprenta. Los autores de algunos artículos en El Maquinista, El Mite, La Mojiganga, El Casuista, entre otros, fueron acusados y procesados por el delito de difamación y recibieron una condena que los castigaba de 6 meses hasta 1 año en prisión solitaria. Conclusiones. En conclusión, considero que por medio de la presencia de 4 impresos, el pintor reflejó un juicio negativo, una postura adversa, en este caso, hacia los posibles efectos negativos que estos podían generar en la sociedad poblana. Hasta hoy, Tertulia de Pulquería es el único cuadro costumbrista de Arrieta que conozco y que alude el entorno político poblano. Sin embargo, en cuanto a la imagen política convulsa de la década de los 50 en el siglo XIX, existe un ejemplo interesante ejecutado por el pintor
posiblemente unos años después de Tertulia de Pulquería. Se trata de Mesa Revuelta, que muestra una hoja de papel oficial con el sello sexto de oficio de los años 1856-1857 y un pequeño calendario del que se lee Calendario Liberal del Licenciado Liberato Garabato Panzacola. En la portada del calendario se distingue la imagen de un personaje corpulento y los rótulos de patria sobre el vientre y de leyes en los pies. A partir de la forma en la que está representado el hombre, así como del verso que explica la litografía, deducimos que se trata de un ejemplo de crítica hacia algún personaje y partido, en este caso contra el liberal. Los distintos objetos sobre la mesa, así como las fechas en la hoja oficial, ofrecen una lectura que hace pensar en los conflictos ideológicos entre los liberales y conservadores en ese momento en el país. Las inscripciones en el papel vacío son un elemento significativo porque a partir de las fechas se alude a un momento histórico. 1856-1857 fueron los años en que, triunfante la Revolución de Ayutla, se impuso el proyecto liberal y se discutió y promulgó la Constitución de 1857. En cuanto al almanaque, aunque no de la misma fecha que la hoja oficial, es un objeto que el pintor utilizó para relacionar implícitamente un bando con ideas políticas, por lo que el espectador puede inferir que se trata del conservador. Lo cierto es que en Mesa Revuelta y en Tertulia de Pulquería, el pintor hizo notar las disputas mediante las cuales se enfrentaron estos grupos de poder, liberales contra conservadores. Estos combates fueron justamente los causantes de la inestabilidad política, social y económica que se caracterizó en el país durante casi todo el siglo XIX. Las hojas impresas son elementos que extienden el contenido de la obra y no pueden ser vistas solamente como piezas formales o decorativas en el mismo cuadro. Pienso que la legibilidad, lo ostensible y lo oculto en ellos son aspectos llamativos que proponen al pintor en una esfera política. Quiero finalizar poniendo énfasis en la importancia de la búsqueda y la contextualización en archivos locales, que muchas veces nos guían por caminos distintos a los ya establecidos en la historiografía o por la misma teoría. Muchísimas gracias por su atención. Espero con mucho gusto sus comentarios, los cuales estoy segura que no solamente van a guiar, sino van a enriquecer este trabajo que he llevado durante varios años. Agradezco una vez más a la doctora Marina Garone por esta oportunidad, a la doctora María José Esparza por esta invitación y a todos los que en este momento nos están acompañando. Que estén muy bien y hasta pronto.